En México hay una condición de salud que afecta a millones de personas, pero que muchísimas veces avanza sin que nadie se dé cuenta. Es un verdadero enemigo silencioso. Hoy vamos a meternos de lleno a entender la hipertensión arterial, basándonos directamente en la guía de práctica clínica del IMSS para tener toda la información clara. A ver, arranquemos con este número que, francamente, impacta, 47.3%. Pensemos un momento en esto. Es el porcentaje de gente en México que tiene hipertensión y simplemente no tiene idea. Casi la mitad. Viven su día a día sin saber el riesgo que está corriendo su salud, y es justo por eso que este primer punto se enfoca en esa naturaleza oculta. La hipertensión es de esas enfermedades que no suelen dar síntomas claros hasta que el daño ya empezó. De ahí que se le conozca como el asesino silencioso. Ahora, si vemos el panorama general, la prevalencia de la hipertensión en la población adulta de México es del 31.5%. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que casi 1 de cada 3 adultos en el país vive con esta condición, lo sepa o no. Y miren, esta gráfica es súper reveladora porque nos muestra una conexión directa con el peso corporal. Según datos de la ENSANUD 2012, la prevalencia se dispara hasta un 42.3% en adultos con obesidad. Es más del doble comparado con el 18.5% de los adultos con peso normal. La evidencia es contundente. Y la razón es simple. A mayor masa corporal, el corazón tiene que trabajar más, bombear con más fuerza para llegar a todo el cuerpo. Y eso, pues, aumenta la presión en las arterias. Bien, ya vimos la magnitud del problema. Pero, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos hipertensión? Vayamos a la definición clínica para entender bien el mecanismo detrás de todo esto. La guía del IMSS la define formalmente como hipertensión arterial sistémica, hoja AS, y dice que es la elevación persistente de la presión arterial. Ojo, la palabra clave aquí es persistente. No estamos hablando de un pico de presión por un susto o por hacer ejercicio. Hablamos de una condición constante, de una presión alta todo el tiempo en el sistema circulatorio. Y este es el número clave, el que marca el umbral, 140/90. Imagínense las tuberías de una casa. Si la presión del agua es demasiado alta todo el tiempo, ¿qué pasa? Pues las tuberías se desgastan, se dañan, y con el tiempo podrían hasta reventar. Bueno, pues algo muy parecido pasa con nuestras arterias y nuestros órganos. Y esto nos muestra perfectamente a dónde va a parar todo ese daño. Esa presión excesiva golpea directo a lo que los médicos llaman órganos blanco. El corazón sufre, con riesgo de infartos o insuficiencia cardíaca. El cerebro está en peligro de un evento cerebrovascular, lo que comúnmente conocemos como un derrame. Y los riñones pueden empezar a fallar hasta llegar a una insuficiencia renal. El riesgo es en todo el sistema y es muy, muy real. Pero bueno, no todos son malas noticias. Ahora hablemos de soluciones. ¿Cómo podemos prevenir y, si ya está ahí, cómo se diagnostica correctamente? La guía nos da un camino muy claro. Aquí están las claves, y la verdad es que no hay grandes sorpresas. Mantener un peso saludable, hacer ejercicio, bajarle durísimo a la sal, comer más frutas y verduras, nada de tabaco y manejar el estrés. Estos no son solo buenos consejos, son las recomendaciones clínicas de primera línea para prevenir. El diagnóstico no es algo que se tome a la ligera. De hecho, el proceso requiere varios pasos. Empieza con una medición en el consultorio. Si sale alta, se pide un monitoreo en casa, como una bitácora de mediciones. Y solo se confirma en una segunda consulta si las cifras se mantienen altas de forma consistente. Esto es clave para evitar errores por la famosa hipertensión de bata blanca, que es cuando la presión sube solo por los nervios de estar con el doctor. Muy bien. Una vez que el diagnóstico está confirmado, se pone en marcha un plan de acción. El tratamiento, según la guía, se sostiene sobre 2 pilares fundamentales. Y aquí está el punto crucial. El tratamiento siempre empieza con cambios en el estilo de vida. La dieta, el ejercicio, bajar de peso, todo eso es la base. El tratamiento con medicamentos se suma a esto, no lo reemplaza. Ambos pilares son igual de importantes para que todo funcione.
Cuando los medicamentos ya son necesarios, la guía especifica varias categorías como fármacos de primera línea. Hablamos de grupos como los diuréticos, que ayudan al cuerpo a eliminar sal y agua, o los IECAs y los ARA2, que relajan los vasos sanguíneos para que la sangre fluya mejor. Se usan estos porque su eficacia y seguridad están más que probadas. Pero ojo, la elección de cuál usar, la dosis y cómo combinarlos, esa es una decisión que únicamente puede tomar un profesional de la salud para cada persona. Y nunca hay que perder de vista por qué se hace todo esto. Esta cita de la guía lo resume perfecto. La meta no es solo ver un número más bajo en el aparatito que mide la presión. El objetivo real, el más importante, es proteger esos órganos vitales y, al final del día, reducir el riesgo de morir por una causa cardiovascular. Llegamos entonces a la conclusión y al mensaje más importante que podemos sacar de todo este análisis de la guía clínica. El mensaje central es de una seriedad que empodera. A ver, sí, la hipertensión es una condición grave, con consecuencias que pueden ser devastadoras. Sin embargo, no es una sentencia, es una condición manejable. Con el diagnóstico correcto, el tratamiento adecuado y, sobre todo, el compromiso constante con el plan de salud, se puede tener bajo control. Y cerramos con esta pregunta, ¿qué es para la reflexión? Sabiendo que casi la mitad de las personas con hipertensión en México ni siquiera lo sabe y que muchos de los que sí están diagnosticados no la tienen bajo control, pues la pregunta es inevitable. Como sociedad y como individuos, ¿estamos realmente haciendo todo lo necesario para enfrentar y controlar a este asesino silencioso?